Bueno, la infección por HIV, chicos, es muy extensa. Incluso acorté las diapositivas. Pero si digo que está muy pasando, ya saben por qué, ¿verdad? Vamos a saber, vamos a dirigir bien a lo más importante, ¿sí? Bueno, es lo mismo decir que un paciente es portador de HIV o que un paciente tiene SIDA, ¿es sinónimo? No. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué sería portador de HIV? Solamente indica que tiene SIDA. ¿Y SIDA? Claro, sería que la fase final, o sea, si infección por VIH no es sinónimo de SIDA. SIDA sería ya cuando el paciente presenta enfermedades oportunistas, o sea, sería la fase final de la enfermedad, casi siempre en los casos donde no fueron tratados, ¿sí? ¿Qué término utilizamos en la práctica médica para referirnos a los pacientes portadores de VIH? El famoso BBBS, ¿verdad? ¿Qué es BBBS? ¿Ya escucharon eso? ¿Qué es BBBS? Paciente que vive o persona que vive con el virus del SIDA. Así nosotros nos referimos a los pacientes infectados por el VIH. PBBS, pacientes que viven con el virus del SIDA. No pacientes que viven con SIDA, con el virus del SIDA, que se refiere justamente a la HIV o VIH, como decimos más aquí en Paraguay. Nada más hablando un poquito de historia, esto se fue descubriendo en los años 80, donde se vieron pacientes jóvenes que morían generalmente por enfermedades que en los pacientes jóvenes, o sea, que había poca tasa de mortalidad. Entonces se veía que fallecían por enfermedades que generalmente se desarrollaban en desnutridos o en pacientes con muchas comorbilidades. Bueno, y ahí fue descubriéndose en los años 80 el VIH. En América Latina, el país que más tiene tasa de incidencia de HIV es Brasil, obviamente de por sí por su tasa poblacional y por muchos otros factores, el tema de la promiscuidad. No digo que Brasil es el único, creo que todos los países de Sudamérica. El tema de la promiscuidad, de la falta de concienciación, de que la gente no se protege, ¿verdad? Entonces esto va aumentando muchísimo. Anteriormente se creía que esta enfermedad solamente era exclusivo de las relaciones homosexuales, ¿verdad? Hoy en día se vio que incluso más en los heterosexuales existe esta transmisión. ¿Y cómo se transmite el HIV? Bueno, esta es una pregunta bastante fácil. ¿Cuál es la transmisión más común? Es la sexual, ¿verdad? A través del esperma del hombre o a partir de secreciones vaginales de la mujer. También tenemos por la sangre de forma parenteral. Esto prácticamente hoy en día no es aceptable ni se ve que sea por transfusiones sanguíneas, ya que para las transfusiones se hacen todos los test de HIV, hepatitis, todo lo demás, ¿verdad? Pero hablamos de que sí había casos por transfusiones, pero eso era en los años 80, ¿verdad? Y en la famosa infección vertical, que serían en las embarazadas portadoras de HIV que pueden transmitirlo al bebé. Y obviamente la leche materna ya después del embarazo, pues
tenga SIDA, HIV, ¿verdad? Si habrán visto en pediatría, es una de las pocas indicaciones donde nosotros contraindicamos totalmente la lactancia materna. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de diagnosticar precozmente y de tratar esta infección? Es que la OMS, ¿a qué es lo que quiere llegar o cuál es el objetivo? Es la famosa I es igual a I, que mi carga viral sea indetectable. Cuando un paciente llega a una carga viral indetectable, eso significa que es intransmisible. O sea que un paciente portador de HIV que esté bien adherido a los antirretrovirales, hace buen tratamiento y llega a un estado en que la carga viral sea indetectable, este paciente portador de HIV no transmite, ¿entienden? No transmite. Y a eso es lo que queremos llegar. Porque ahí nosotros hacemos tanto prevención primaria como secundaria. Porque yo le trato a mi paciente con HIV, pero también hago con que ese paciente no le infecte a otras personas. Entonces, ese sería el objetivo. Indetectable es igual a que ya no pueda transmitir. Este cuadro simplifica bien lo que son las tres fases de la enfermedad por HIV. Tenemos primero una fase aguda, después la enfermedad entra como en una fase latente clínicamente o una fase crónica, y luego tenemos la tercera fase, que es la fase de SIDA, ¿verdad? Como había dicho, es donde aquí aparecen las enfermedades oportunistas. Generalmente esto ocurre cuando no hay ningún tipo de intervención o tratamiento. Esto sería la evolución natural de la infección por HIV. La fase aguda es una fase que dura de 6 a 12 semanas. Si ustedes ven la línea roja, la fase aguda se caracteriza porque empieza una replicación importante del virus, pero que después es suprimida por mi CD4. Entonces, cuando es suprimida por mi CD4, mi carga viral, que es la de color rojo o vermelho, entra en un periodo de latencia. Entonces, mi sistema inmunológico es capaz de suprimir, de que no desarrolle enfermedades oportunistas por un largo periodo de tiempo. ¿Cuánto tiempo más o menos dura un periodo de latencia o un periodo crónico del HIV? Naturalmente, sin intervenir con antirretrovirales. 10 años. 10 años. Entonces, si yo me infecto, nunca me hago un examen periódico, yo no voy a tener ningún síntoma. Pero en 8 a 10 años yo voy a debutar directamente en una enfermedad oportunista. Estamos hablando de evoluciones naturales, sin intervención y sin diagnóstico. ¿Está bien? Entonces, este cuadro aquí, fase aguda, luego entra en una fase de latencia, pero llega a un estado de 8 a 10 años donde mi sistema inmunológico va decayendo y existe un segundo pico de replicación viral muy importante, pero con un descenso importante del CD4, en donde da entonces la puerta de entrada para que haya las infecciones oportunistas, y ahí es donde llamamos SIDA. ¿Sí? Este resume bastante bien lo que es las fases de la enfermedad. Entonces, hoy en día, obviamente, llegar a que esto evolucione es inadmisible. Hoy en día, por eso es que nosotros tenemos programas de prevención
Me imagino que aquí todos hicieron sus test de HIV este año. No me gustó eso. Yo me esperaba. ¡Sí! Un silencio. Bueno, por ahí. Muy bien. Aquí en Paraguay, y creo que en Brasil sí, es descriptado, o sea, es así como si fuera. Yo cada año me tengo que hacer mi serología de HIV, ¿verdad? Así como un laboratorio de rutina. ¿Por qué? Porque justamente es una enfermedad bastante silenciosa, que yo vivo re tranqui, transmito a todo el mundo, no tengo síntomas. Entonces, la única forma es haciendo justamente el cribado todos los años. La indicación no es que toda persona, cuando inicie su vida sexual, es que cada año se haga su test de HIV, aparte de el famoso sífilis. No es la única enfermedad de transmisión sexual, sífilis, hepatitis B, o sea, todos los más comunes, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con las pruebas periódicas de detección de HIV o VIH. Después está el famoso PEP, que sería la profilaxis post-exposición. Esto generalmente va guiado a dos grandes grupos de poblaciones. Uno es el famoso accidente laboral. Yo me pulso o estuve en contacto con fluidos de un paciente con HIV. Esto es muy importante para ustedes, chicos, que ustedes el año que viene van a ir al internado, que van a estar en contacto con los pacientes, el tema de la bioseguridad. Muy, pero muy importante. Y a eso se refiere el tratamiento post-exposición, que después voy a explicar en qué consiste, ¿verdad? Siempre hacer la medicina promocional del uso de preservativos y lubricantes. Hoy en día la gente es más común que la mujer se cuide con anticonceptivos orales, ¿verdad? Y el hombre no use preservativos ni condones. Pero ¿eso qué? Esto te salva de un embarazo, no te salva de infecciones. Un embarazo es lo más lindo que te puede pasar, pero no piensan en las infecciones de transmisión sexual. Y hoy en día la gente se aloca mucho en el carnaval, ¿verdad? Y no se cuida, ¿verdad? No se cuida. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros hacemos el cribado todos los años HIV, justamente es para que yo tenga un diagnóstico oportuno y precoz, ¿verdad? Y el tratamiento de otras infecciones de transmisión sexual. ¿Cuándo voy a iniciar el tratamiento antirretrovirales y el monitoreo del control viral, ¿verdad? Siempre consejería para la reducción de riesgos. ¿Cuál es mi objetivo cuando yo inicio mi tratamiento antirretrovirales? Es suprimir la carga viral. Como había dicho, ¿a qué estado queremos llegar? Indetectable, intransmisible. A ese estado queremos llegar. También voy a explicar después lo que es la profilaxis pre-exposición, que me parece, a mí no me gusta inculcar a eso, ¿verdad? El famoso PRE. ¿Ese ya escucharon? ¿Sí? ¿Quién toma el PRE? ¿Antes de ir al carnaval? ¿Quién toma el PRE? Predisposición. O sea, yo sé que puedo estar en una relación, pero en vez de cuidarme voy a tomar. General, sí, va dirigido a las trabajadoras del sexo, pacientes, o sea,
vio la OMS como una forma. Yo sé que estos pacientes no se van a cuidar, saben que están expuestos y la única forma entonces de ayudarles es haciéndole una profilaxis, pero no post-exposición, sino que pre-exposición. Pero ahí es un poco contraproducente, porque personas que no tienen indicación, vamos al carnaval, tomamos nuestro pre, vida loca. Ese estuvo bastante mal, ¿verdad? Ya me voy con mi pre, ya tomo una pastilla, ya loco. O sea, a mí me parece una de las cosas, pero más irresponsable que uno tome el pre, ¿verdad? En Brasil, no sé cómo es, si es que voy a llegar a la farmacia y me dice tu pre. Al menos acá en Paraguay tiene que estar indicado con un infectólogo, la persona tiene que llegar al programa, referir que es trabajadora del sexo, por los factores de riesgo, y bueno, ahí se le da su pre. Pero obviamente que como todo el mundo hay un poco corrupción, perdón. Hay farmacias que te van a vender un pre, ¿verdad? Pero por favor, eso es algo que no hagan, chicos, por favor, no hagan. Carnaval, vida loca, esto no, por favor. Y siempre tener presente las inmunizaciones correctas para otras infecciones de transmisión sexual, hepatitis B, hepatitis A y HPV. Bueno, y como una vez repito, mi tratamiento, una vez diagnosticado y que tenga indicaciones ya de iniciar antirretrovirales, vuelvo a recalcar, mi objetivo es que este paciente sea indetectable, por lo tanto es intransmisible. De este modo, yo también me aseguro de que este paciente portador de HIV y llego a que su carga viral sea indetectable, por más que no se cuide o no use métodos de barrera, por lo menos tengo la tranquilidad de que no va a transmitir a otras personas, ¿verdad? Aunque lo ideal es que siempre tengamos los métodos de barrera, no anticonceptivos para la mujer, métodos de barrera, chicos, condones. Ok. Entonces, en todos los pacientes que viven con el virus del SIDA, lograr y mantener una supresión viral se tornó uno de los objetivos y una de las herramientas para impedir nuevos casos. Vuelvo a recalcar, aparte del tratamiento, es la prevención para que esto no se vaya expandiendo más, ¿verdad? Entonces, aquí el último párrafo explica que, por ejemplo, el riesgo de que un PPBS con una carga viral indetectable que es controlado y por 6 meses su carga viral fue indetectable, la posibilidad de que transmita el virus en un acto sexual sin protección es prácticamente insignificante, o sea, es bajísimo, o sea que es intransmisible. ¿Está bien? Y este que más odio, ¿verdad? El PrEP, ¿verdad? El PrEP es el uso de ciertos antirretrovirales, no toda la combinación, sino que se da un esquema que uno toma 2 a 24 horas antes de la exposición, luego repite una segunda pastilla y luego una tercera pastilla, ¿verdad? Entonces, se vio que sí reduce bastante el riesgo de transmisión por HIV, es altamente eficaz, pero como les vuelvo a decir, esto va dirigido a los trabajadores del sexo, o sea, tanto mujeres, trans, ¿verdad? Pero como le digo, la gente ya empezó a usar para sextar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que no está bien en el PrEP. Generalmente se usan 2 antirretrovirales, el tenofovir, ¿verdad? Y el emtricitabina, ¿verdad? De forma diaria. Siempre tener en cuenta que
pueden causar efectos adversos. Aquí lo que dice el cuadro es prácticamente lo que les dije, ¿verdad? Que se da a qué poblaciones, a los gays y aquí lo que cita son gays y hombres que tienen sexo con hombres pero sin protección, personas transexuales, trabajadoras del sexo, parejas seropositivas y usuarios de drogas inyectables, ¿verdad? Generalmente el esquema, aquí, el cuadro más pequeño, es el ingerir 2 pastillas en un periodo de 2 a 24 horas antes del contacto sexual y luego tomo una pastilla 24 horas después y luego una tercera pastilla 24 horas después de la última pastilla. Pero me imagino que nadie es un trabajador del sexo, no tomen el PrEP, ¿sí? Cuídense. Muy bien, después tenemos el PET. Sí es justificable el post-exposición y muchas veces se ve mucho. O sea, cuando por ejemplo yo hice mi internado, algunos compañeros tuvieron que tomar el PET, no el PrEP, el PET, por accidente, de punción o por contacto con fluidos con estos pacientes. Generalmente el PET va dirigido a 2 principales poblaciones. Uno es el famoso accidente ocupacional o laboral y 2 es en una paciente o persona tras una violación sexual, ¿verdad? O tras una agresión sexual. Entonces, si yo le pregunto cuáles son las poblaciones o cuáles son las personas donde más se indica el PET, o sea, post-exposición, accidentes laborales o profesionales y las violaciones sexuales. Esos generalmente, en resumen, son los que utilizamos el post-exposición. ¿Y en qué se basa? En el uso de antirretrovirales por 28 días. Generalmente hay que hacerlo antes posible después de la exposición, en lo posible 72, hasta 72 horas máximo, ¿verdad? Incluso el protocolo después de una agresión o violación sexual en el hospital es que yo ya le inicio sus antirretrovirales, ya le doy su pastilla de emergencia, o sea, su levonorgestrel, ya le hago las vacunas contra inmunizaciones, le pido el test a todos los pacientes de otras infecciones sexuales. Ok, algo muy importante también es que cuando el paciente tuvo el accidente, en el momento cero yo ya le hago un test de VIH. ¿Por qué le hago en el momento cero? Si en teoría, si el paciente tuvo un accidente, un accidente laboral, obviamente no le va a dar positivo en ese día, le da positivo en 8 a 12 semanas. Pero ¿para qué yo ya le tengo que hacer en el momento cero? ¿Para? Si ya tenía, exactamente para hacer, como había dicho, algo silencioso. Entonces, siempre es recomendable hacer en el momento del accidente y 8 semanas después, porque hace mi gran diferencia. ¿Qué pasa si yo ya tenía la infección? ¿Verdad? Es diferente, porque yo no sé hace cuántos años tengo. O es diferente si me sale negativo, lo repito a las 8 semanas, pero me va a salir negativo si yo hago lo antes posible mi tratamiento de 28 días. La cosa se recomienda hacer en un momento cero, y él lo dice, para descartar que la misma persona sea cero positiva, pero no diagnosticada anteriormente, ¿verdad? Siempre iniciar los antirretrovirales lo antes posible, 72 horas máximo. El esquema es el mismo esquema, pero la duración no más diferente, se hace 28 días.
pesar de este dogma indetectable es igual a intransmisible, en este caso no es válido. O sea, cualquier accidente, igual que yo sepa que esa persona tenga buen tratamiento, igual yo hago mi estudio. En este caso no es válido el famoso II. Bueno, resumiendo entonces rápido las fases clínicas. La fase aguda, donde dura de 6 a 12 semanas máximo, si el paciente tiene síntomas, va a tener síntomas demasiado inespecíficos, va a ser como una virosis. El paciente puede simular un síndrome gripal, así, o síntomas inespecíficos, pero principalmente da fiebre, mialgias, artralgias, presencia de anopatías. Entonces, generalmente pasa inapercibido esta fase aguda, ¿verdad? Generalmente estos síntomas duran 14 días, suelen ser autolimitados y desaparecen a las 3 a 4 semanas. ¿Y qué pasa después de mi fase aguda? Entro en mi periodo de latencia, porque mi sistema inmunológico, o sea, mi CD4, puede bajar mi nivel de carga viral, pero por 8 a 10 años. El periodo de latencia, ahí incluso dice, si yo le examino a un paciente que no sabe que es portador de HIV, el examen físico puede ser normal, o sea, la mayoría de las veces es normal, no encuentro ninguna alteración típica. Sí, lo que puede hacer y que siempre me tiene que llamar la atención, principalmente en pacientes jóvenes que presenten adenopatías. Ese puede ser el único síntoma en el periodo latente. Que venga el paciente y se queje, mira que sus ganglios están persistentes, más de 2 semanas, generalmente submandibulares, cervicales o inguinales. Siempre sospechar y solicitar mi test de HIV en pacientes jóvenes sexualmente activos que se quejen por aumento de ganglios. Siempre sospechar. Obviamente, diagnósticos diferenciales son muchísimos, pero como les digo, ese puede ser el único síntoma en el periodo latente. Ok, después existe lo que se llama cuando empieza a haber una inmunodeficiencia moderada, pero todavía no presenta enfermedades oportunistas. ¿A qué se refiere? Es más como un síndrome constitucional. El paciente puede tener pérdida de peso, o sea, inexplicable, por más que se alimente de la misma cantidad. Diarrea crónica también es muy común, fiebre de larga data, candidiasis oral, infecciones bacterianas graves, como herpes zóster, o bueno, estos son cuando yo tengo una inmunodeficiencia moderada, pero que todavía no es estado de SIDA. Cuando yo hablo que este paciente está en su estado de SIDA o en su última fase de la enfermedad, vuelvo a recalcar, enfermedades oportunistas, que si vamos a listar son cientos de enfermedades oportunistas. Y aparte de enfermedades oportunistas, también son algunas neoplasias que son inducidas por el virus. ¿Cuáles son las neoplasias más comunes inducidas por el virus? Sarcoma de Kaposi, linfoma non-Hodgkin de células B, y el tercero, ¿cuál era? Que no me está viniendo. Y obviamente el carcinoma cervical invasivo, ¿sí?